de lo que Jesús dijo en Mateo 24:37. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días de Noé antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Jesús nos advierte. Pastor, ¿quiere decir que es malo comer y beber? Y más en estos días, ¿no? Pobres pavos, qué mal les fue. Solo huesos quedaron. Comida en abundancia. Pastor, ¿es malo comer y beber? No, no es malo comer y beber. Entonces, ¿es malo casarse y darse en casamiento? No, tampoco es malo. Bueno, depende con quién se case, ¿no? Si el hombre se casa con una mujer, pues no hay problema. Pero si ya quiere casarse con otro hombre, pues ya algo no está normal. Lo malo, hermano, no es nada de esto. Casarse o no casarse, comer o no comer. Lo malo es no entender. Y el Señor nos advierte para que nosotros entendamos. Diga conmigo, entendamos. Entender, hermano, que se aproxima un diluvio decretado por Dios. Había muchas contradicciones en ese tiempo como las hay ahora. Había noticieros amarillistas, claro que sí. Allá estaba el Univisión. Allí con los días de Noé estaba el Univisión. Estaba el Telemundo. Creo que de allá surgieron. Estaba el CNN. Pura mentira. Pura noticia fabricada. Estaba el internet a su máximo esplendor. Había iPhones, ¿sí? Android, los nuevos. Había, hermano, todas esas cosas que miramos hoy día. No me malentiendan, porque van a sacar de contexto. Pero el decreto de Dios es que había un diluvio. Y el diluvio quería decir que iba a llover tan fuerte, tan gran cantidad de lluvia, que la tierra se iba a inundar. Había mucho conflicto en esto. ¿Por qué? Porque en ese tiempo no llovía. Quiero que entienda lo que significa fe. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Cuando lo vemos, cuando está ahí, ya no necesitamos fe. La fe, hermanos, es creer en lo imposible. Solo porque Dios lo dijo. Diga conmigo, solo porque Dios lo dijo. Entonces hay muchas cosas que distrajeron a la generación de Noé. Sus sentidos fueron contaminados. Sus sentidos comenzaron a ver cosas que no eran, a oír cosas que no eran reales. Empezaron a pensar cosas que no eran y no entendieron. Diga conmigo, no entendieron. No llovía, no había lluvia. Entonces era muy difícil creer la palabra de Dios. Igual que hoy día es muy difícil creer la palabra de Dios. Es fácil creer muchas cosas. El 2 de noviembre se celebra el Día de los Muertos y la gente le pone frutas y comida a los muertos porque van a ir a comerla. Y la gente cree eso, pero no creen que alguien resucitó de entre los muertos. Pero no creen que Dios escucha. Entonces es como algo irónico. Lo mismo sucede hoy día, lo mismo sucedía en los días de Noé. No entendieron. Apunte a su hermano así, tóquelo, dígale, hermano, entiende. Si Dios lo dijo, va a pasar. No importa las estadísticas. Si Dios lo dijo, se va a cumplir. No importa, hermano, las leyes que las autoridades pongan. Es que hay una nueva ley. Que los latinos ahora van a tener ojos azules. Hermano, aunque haya ley y aunque haya ley que tengamos los ojos azules, no los vamos a tener azules. Bueno, al menos que compre lentes, ¿no? No va a suceder. No importa quién lo diga, no importa lo que digan las estadísticas, no importa nada de eso en realidad.
No importa lo que digan los inconversos, lo que diga el mundo, los políticos. No importa lo que digan mis emociones. Porque nuestras emociones nos traicionan. Lo que importa es lo que dice Dios. Y esa generación no entendió que el que tiene la última palabra es Dios. Siempre ha sido así. La Biblia nos habla, hermano, de ese hombre llamado Mesa. Mesa es un sucesor de Acab, ese rey perverso de Israel, que ya cuando se miró fuerte, Acab había muerto y se levantó contra Joram, rey de Israel. Perdón, este Masa era un rey de Moab, que se levantó contra Joram, rey de Israel. Entonces Joram no trabajaba solo, rey de Israel. Siempre buscaba amigos, siempre buscaba personas en quien apoyarse, como nosotros. Confiamos en el amigo, en la empresa, en la cuenta de banco, confiamos en nuestras propias fuerzas. Igual era este rey de Israel, diga conmigo, rey de Israel, llamado Joram, y se le levantó Mesa, rey de Moab, y este Joram fue a buscar a su amigo Josafat, que era rey de Judá, y fueron a pelear contra él porque se le había levantado, se le había rebelado en contra. Entonces cuando iban camino al desierto se encontraron con el rey de Edom y ahora ya eran 3 contra 1. Y ya estaba confiado, como muchas veces nosotros estamos confiados. ¿Hambre? ¿Cuál hambre, pastor? En mi casa no hay hambre. ¿Enfermedad cuál? Si yo estoy sano. O sea, como que vivimos en una burbuja confiando en muchas cosas. Esto le pasó a la generación de Noé. Esto le pasó al rey Joram. Se juntó a Josafat, el rey de Edom, y salieron al desierto con un gran ejército poderoso, con las armas más sofisticadas que había, pero sin Dios. Esto le pasó a la generación de Noé. Quitaron a Dios de su mapa, quitaron a Dios de su itinerario. Y es lo que el sistema de este mundo está haciendo. Y es lo que la iglesia también está empezando a hacer. Se llama apostasía. Sacar a Dios del servicio, sacar a Dios del culto. En la iglesia La Odisea miramos cómo Jesús está afuera tocando, que le dejen entrar. Estoy tocando, alguien me deja entrar a la iglesia. O sea, esa es la situación que nos va llevando. Entonces estos reyes vienen bien armados, salen al desierto y se les acaba el agua. Y si se acaba el agua, se acaba la vida. Hermano, si Dios no está con nosotros, estamos acabados. Si Dios no es el principal, si Dios no está en medio de nosotros, vamos a fracasar, vamos a fallar. Entonces van en medio del desierto y va y manda a consultar este rey Joram a Eliseo, al profeta Eliseo. Eliseo no quería atenderlo porque era un rey perverso, pero bueno, por amor a Josafat lo atendió. Entonces Eliseo trae un músico y comienza a ministrar la presencia de Dios, y la presencia de Dios comienza a moverse y Dios empieza a hablar. Escúcheme bien, hay gente que se opone al movimiento de Dios, hay gente que se opone a la manifestación de Dios. Pero si no hay manifestación de Dios, no hay voz de Dios. Si no dejamos a Dios moverse, no va a hablar. ¿Cuántos entienden eso? Sí. Mire lo que dice 2 Reyes 3:15. Vamos a leer desde el 15, por favor. Mire lo que dice. Dice Eliseo, le dice a este rey: yo no te voy a atender, ve con los baales que tu padre buscaba, ¿no? Bueno, al final le dice: ahora, por amor a Josafat, voy a hacerlo. Voy a consultar a Dios, a ver qué Dios dice, porque se están muriendo en el desierto. Mas ahora traedme un teñador, un músico, un ministro. Uno que ministra la presencia de Dios con cuerdas. El trabajo, hermano, del músico, del ministro, no es tocar bien. El cantante no es cantar bonito y que se oiga bien. Hay una asignación para hacer descender la presencia de Dios. Tráeme un teñador. Y mientras el teñador tocaba, la mano de Jehová vino sobre Eliseo. Quiero que entienda lo que sucede en el lugar de reunión, en el lugar de culto.
cuando venimos a buscar a Dios. Por eso está la música, por eso está la administración, porque la presencia de Dios se mueve, la presencia de Dios se manifiesta. Y mire lo que dice el 16. A quien dijo, después que el Señor se manifestó, dijo: así ha dicho Jehová, haced de este valle muchos estanques. O sea, no tenían agua, se están muriendo de sed, y el Señor le dice: hagan estanques. A ver, dígale a su hermano que está a su lado: haz un estanque. Pero no viene agua, pero no miro nubes, pero no miro estadísticas. Dios te dijo: haz un estanque, haz estanques, porque Jehová ha dicho así: no veréis viento ni veréis lluvia, pero este valle será lleno de agua, y beberéis vosotros, vuestras bestias, vuestros ganados, y esto es cosa ligera en los ojos de Jehová. Entregará también a los moabitas en vuestras manos. No había nada en que confiar. Pero Dios dijo, diga conmigo, Dios dijo, así como le dijo a Noé. Entonces hay que creerle a Noé, hermanos, hay que estar dispuestos a creerle a Dios, no a las estadísticas, no a lo que ven nuestros ojos. No había lluvia, no había señales, no había viento. Entiendan bien, a veces queremos comprobar antes de creer, y esa no es fe. A veces queremos ver para creer, como Tomás. Si Dios dijo, va a suceder. La palabra de Dios se va a cumplir. Pero la generación de Noé no creyó lo que Dios dijo. Noé dijo: viene un diluvio, porque Dios se lo dijo: destruiré toda carne. Pero todo estaba en contra de lo que dijo Dios. Igual que hoy día, todo se levanta en contra de la palabra de Dios. La gente puede decir disparates. La gente dice disparates en el internet, en las redes sociales, dicen tonterías, y la gente cree. Y a veces, hermano, cuando hablan de Dios, no malentiendan, también dicen tonterías y la gente lo cree, porque no lee la palabra, porque se le es más fácil creer en algo que se oye bonito que sentarse y leer la Biblia, que sentarse y oír a Dios. Medita en Dios, medita en su palabra de día y de noche. Va a ser como árbol fuerte. Pero si ni tocamos la Biblia, ni nos interesa a Dios, vamos a estar débiles, vamos a creer lo que dicen las estadísticas, lo que dicen los demás. Vamos a vivir de rumores. Le pasó esto a la generación de Noé. En otra ocasión, el profeta Elías, que es padre espiritual de Eliseo, de hecho Eliseo fue su sucesor, hizo algo parecido a él, pero aún de más grande dimensión. Este Elías se enfrentó a este poderoso rey Acab, que era un rey perverso, terrible, después de un culto glorioso, donde Elías mató 850 profetas falsos. El corazón del pueblo se había rendido a Dios. Después vino Jezabel y amenazó a Elías, y Elías nunca se levantó. Pero miremos lo que hizo. Primera Reyes 18:41. Entonces Elías dijo a Acab, escuche bien, está hablando de un fugitivo a un rey poderoso, y le dice Elías a Acab: sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Acab subió a comer y a beber. Elías subió a la cumbre del Carmelo, y postrándose en tierra puso su rostro entre las rodillas y dijo a su criado: sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo: no hay nada, no hay nubes, el cielo está claro. Y Elías había dicho: va a llover, pero las estadísticas dicen: no va a llover. Dios dijo: el día que comas de este fruto morirás. Y el diablo dijo: no morirás, sino que serás igual que Dios. Dios dijo: varón y hembra los creó. Y el mundo dice otra cosa. Y así sucesivamente. No hay nada, dice el criado, porque los criados no ven nada.
Y él volvió a decir, vuélvete 7 veces. La 7ª vez dijo, yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Diga conmigo, es la mano de Dios. Diga, la mano de Dios. Y él dijo, ve y di acá, unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. Hermano, no hay lluvia, no hay nubes, no hay señales, no hay nada. Pero Dios dijo, va a llover. Dios dijo, hay un diluvio. Ve para que la lluvia no te ataje. Aconteció estando en esto que los cielos se oscurecieron con nubes y viento y hubo una gran lluvia. Muchas veces las estadísticas no concuerdan con la palabra y nosotros tenemos que escoger o creerle a Dios, a su palabra, o creer lo que miramos, oímos o lo que dicen los demás. ¿Cuántos prefieren creerle a Dios? Come y bebe, porque viene una gran lluvia. Y los criados voltean a ver y dicen, no hay nada. El pastor dice que vamos a sufrir, que vamos a recibir persecución, que vamos a ser asesinados, pero yo no miro nada. Yo miro que todo el mundo me quiere. A todos les agrado. Conviértase a Cristo para que vea. A ver si a todos les agrada. Sin viento, sin agua, los estanques van a estar llenos. Viene un diluvio. Prepárate. Come y bebe. Ciñe tus lomos. Levántate. Afírmate. Ponte a cuentas con Dios. Porque viene un diluvio. Cristo viene, Cristo viene. Prepárate, Cristo viene. Prepárate para la venida de Cristo. Cristo viene a reinar. ¿Quién le va a creer? Prepárate. Génesis 6:15. El Señor le dice a Noé, ya hemos mirado esto, pero vamos a continuar. De esta manera la harás. Hazte un barco, hazte una barca, y de esta manera la harás. 300 codos de longitud del arca. Ya hemos hablado de eso. ¿Cuántos se acuerdan? 50 codos de anchura y 30 codos de altura. ¿Cuántos se acuerdan? 300 codos, ya dijimos, hermano, que era el carácter formado, el carácter de Cristo formado en nosotros a través de las pruebas. Hablamos de muchas cosas. Hablamos de estas 300 concubinas que desviaron el corazón de Sansón. Hablamos de estas 300 zorras que iniciaron la guerra de Sansón contra los filisteos. ¿Cuántos se acuerdan? Hablamos de los 300 escogidos de Gedeón, que el Señor dijo, yo te los probaré. El que quiera que vaya, el que yo te diga irá. Hablamos, hermano, del valor del perfume de la mujer que derramó en Jesús. 300 denarios. Y habla de una ofrenda perfecta. Habla de un corazón quebrantado. ¿Está conmigo? Entonces hablamos, hermano, que la longitud significa la experiencia en Dios. Yo tengo mucha experiencia en trabajar, pastor. Sé enseñar a los niños, sé cocinar, me vestí de payaso, hice aquello. No está hablando de eso. Está hablando del trato personal de Dios. En medio de la enfermedad, en medio de la traición, en medio de los golpes, en medio de la decepción, en medio de todas esas cosas que vienen, que nos forman el carácter de Cristo, que comprueban el amor. Hermano, eso significa la longitud, 300 codos de larga, sin que le falte nada. Es la palabra de Dios que nos instruye, que nos corrige, es como un cincel que nos forma
hasta que Cristo sea formado en nosotros. ¿Cuántos se entienden? La longitud significa el proceso de Dios, al cual muchos quieren escapar. Y se mueven de iglesia, y se mueven de ciudad, y andan de un lado para otro escapándose el trato de Dios, el proceso de Dios. No se va a escapar del proceso de Dios. Moisés quiso escapar del proceso de Dios. Cuando llegó el tiempo de la edad, que tenía 40 años, tenía celo por su pueblo y fue a defenderlos, fue a liberarlos, fue a ejercer su ministerio y mató a un egipcio. Y Dios lo llevó al desierto para tratar con él. José, con su túnica de colores, se sentaba, agarraba el micrófono y tomaba el púlpito y le enseñaba a sus hermanos. Yo soñé que la luna, el sol y 11 estrellas se inclinaban a mí. Yo soñé que había manojos de paja y se inclinaban a mí. Muy bien, Dios lo agarró y lo metió por un proceso. Primero lo quisieron asesinar, no se atrevieron, lo vendieron como esclavo. Y allá en Egipto las pasó, hermanos, muy difíciles. Eso quiere decir longitud, 300 codos. Es el proceso de Dios, es el caminar con Dios, es la vivencia en Dios. Hermano, varón de dolores, experimentado en quebranto. Hermano, Dios nos va a tomar, nos va a quebrantar, nos va a deshacer. ¿Cuántos entienden esto? Eso se refiere el Señor, 300 codos. El carácter de Cristo. Quiero que se imagine a Cristo. Ay, me latiguearon. Ay, no, yo ya no. Me voy de la iglesia. Yo me voy de la iglesia. Me voy a la iglesia de Tiberias. Porque aquí en Jerusalén, yo imagino a Cristo en la cruz, ¿no? Me traicionaron. Todos me abandonaron. A ver, mi Facebook, a ver. Ay, me traicionaron. Sad. Estatus sad. Él sabía. Incluso Pedro quiso desviarlo. Cuando le dijo: es necesario que vaya a Jerusalén, me van a matar. No, Señor, ten compasión de ti. ¿Y qué le pasó al hermano? No, tiene compasión de él. Está cansado. Ya no quiere trato. Hermano, quiero que entienda esto. Por favor. Entonces 300 significa, hermano, lo largo, significa la longitud. Y hoy vamos a ver 50 codos de anchura. 50 codos significa salvación. Cuando hablamos de salvación, a veces la palabra es muy raquítica o la entendemos de una forma muy pequeña. Salvación es algo muy grande. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas obtenga salvación, vida eterna. La salvación ha llegado. La salvación de nuestro Dios, dice Apocalipsis 12. Escúcheme bien. Y ellos han vencido por la sangre del Cordero, por la palabra del testimonio y porque menospreciaron su vida hasta la muerte. Eso significa 50 codos de anchura. Más de 300 veces aparece el número 50 en la Biblia, que significa salvación. Salvación quiere decir justicia de Dios. Salvación, hermanos, significa muchas cosas. La salvación es solo una, diga conmigo, solo una, pero se forma de varias cosas. La sangre del Cordero, el testimonio de la palabra y menospreciar su vida. Se forma de varios ingredientes. La salvación es el resultado de muchas cosas. Pablo lo describe como el uniforme del soldado. Así describe lo que está diciendo el Señor a Noé. Mire Efesios 6:10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en las redes sociales. ¿No dice así su Biblia? ¿No dice así? Dígame no o sí.
Por lo demás, hermanos, perdón, hermano, estoy cambiando aquí esto. Por lo demás, hermanos, fortalezcanse en su mejor amigo. Fortalezcanse en el sistema. Fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos de toda la armadura de Dios. Es lo que le dice el Señor a Noé. 50 codos de anchura. Vístete de Dios, vístete de gloria, vístete de luz, vístete de Cristo. Toda la armadura de Dios. Diga conmigo, toda. ¿Cuántos entienden esto? Toda. Toda. A ver, los de acá. Toda. Toda. ¿Me faltó un poquito? No, toda. Para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, como tenemos esta lucha, por tanto, como viene un diluvio, por tanto, como toda carne morirá, por tanto, como yo he decidido que tú te salves, tú y tu familia y tus hijos, por tanto, tomad toda la armadura de Dios, toda, para que podáis resistir el día malo. Y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con el que podéis apagar los dardos de fuego del maligno. Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, el cual es la palabra de Dios. Ahora quiero que entienda bien esto. Un soldado no puede dejar ninguna de estas cosas. Y cada cosa, hermano, cada arma, cada armadura, cada herramienta tiene su valor. Y no puede faltar una de ellas. Eso significa 50 codos de anchura. Déjemela en 49, pastor. Yo se la dejo en 48. Pero no va a pasar. Cuando éramos chiquitos miramos una película que se llamaba Tizoc. Era un indito, Tizoc. Y tenía ganas de comerse un pollo asado, un pollo rostizado. Entonces llegó a comprar pollos y le dijo el señor que vendía los pollos: estos pollos valen a 5 y este vale 3. Porque estos los maté yo y este se murió solo. Y agarró el barato, ¿no? Y se murió, se andaba muriendo, ya no me acuerdo. Entonces yo se lo puedo dejar más barato, pero no le va a servir. Se va a enfermar a la hora de la lluvia, a la hora del diluvio, a la hora de la prueba. Usted va a ser encontrado falto. Entonces, hermano, póngase el cinto de la verdad y la rectitud. Eso significa 50 codos de anchura. Verdad y rectitud. Es el cinto que no nos va a dejar lastimar, que no nos va a herir, hermano. El cinturón es para muchas cosas. Es para soportar más peso, es para aguantar, es para resistir. Mucha gente no resiste el peso. ¿Por qué? Porque no tiene cinto, está lleno de hernias. Está con la espada quebrada, torcida. ¿Por qué? Porque no aguanta peso. No malentiendan, no estoy hablando en lo secular, estoy hablando en lo espiritual. No aguanta nada. De verdad y rectitud. El chaleco, hermano, es como el chaleco, el protector, la coraza de justicia. Hermanos, hay que ser justos. Y no la justicia de los hombres, no la justicia de los fariseos. Estad siempre con los zapatos, hermano, del evangelio. Estar siempre dispuestos a compartir el evangelio. Es parte esencial. Escuche bien lo que le voy a decir. Si usted no comparte el evangelio, usted se va a secar.
parte de compartir las buenas nuevas. Es parte de. ¿Cuántos están conmigo? Mire bien, y tomen el escudo de la fe, porque vienen muchos dardos y ese escudo los va a proteger para que los dardos de fuego no les lleguen. Y sobre todo el casco de la salvación, es el casco. Y el casco es muy importante, es esencial, porque protege la mente. Y dice que tome la espada del Espíritu, el cual es la palabra de Dios. Entonces toda la armadura de Dios son los 50 codos de ancho. De esta manera la hará, 50 codos de ancho. Todo comienza en la mente. Usted no va a hacer nada que primero no lo procesó en su mente. Todo lo que sucede, bueno o malo, todo pecado que cometemos, toda buena obra que hacemos comienza con la mente. Por eso es esencial, es primordial cubrir, proteger la mente. Los problemas más grandes que tenemos es en la mente. Por eso Pablo dice, no se conformen a este mundo, renueven el espíritu de su mente para que comprueben la voluntad de Dios agradable y perfecta. En cuanto a la pasada manera de vivir, despójense del viejo hombre, está viciado, es mentira. Y renueven el espíritu de su mente. Vístanse de un nuevo hombre creado según Dios. Hermano, es muy interesante. ¿Por qué? Porque si Noé no entiende, también se queda fuera. Escúcheme bien, comían y bebían, se daban en casamiento. ¿Por qué? Porque no entendían. Y el entender tiene que ver con la mente, el entender tiene que ver con el pensamiento, el entender tiene que ver con la meditación en la palabra. El varón que anduvo en consejo de malos se sentó en silla de pecadores. Lo contrario es aquel que en la ley de Dios está su delicia y en su ley piensa, medita de día y de noche. Ahí comienza todo. Es importante, hermano, es esencial. Ellos no entendieron, no protegieron su mente, no tuvieron cuidado, no renovaron su mente, no entendieron. Hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. ¿Cuántos quieren ser honestos? ¿Cuántos son honestos? Podemos ser honestos, pero aún así estar en pecado. Un tío mío decía, yo soy bien borracho. Pues sí, pero sigue siendo borracho. Soy bien honesto, soy borracho. Sí, pero sigue siendo borracho. Eso no cambia nada. O sea, podemos ser bien honestos, pero si no estamos protegidos, podemos tener fe a tal manera que trasladamos los montes. Dice, si tuviera fe que trasladase los montes, pero no entiendo, pero no tengo amor, nada soy. Si no entiendo el propósito, si no entiendo lo que Dios está diciendo, si no entiendo para qué es el arca, si no entiendo qué significa 50 codos de anchura, de nada me sirve todo lo demás. Puedo, hermano, ser diestro en la espada, cortando orejas de los malcos, de los siervos del sumo sacerdote, como Pedro, ¿eh? Cuando vino a arrestar a Jesús, sacó su espada, agarró a Malco y le cortó la oreja. Y dice el Señor, ¡ah! Y le pegó la oreja otra vez a Malco. Dios siempre, hermano, Jesús siempre corrigiendo nuestros errores. Podemos, hermano, tener casi toda la armadura, pero si nos falta el yelmo, si nos falta el casco de la salvación, estamos perdidos. ¿Sabe que David cayó en pecado, un pecado muy horrible, de los peores aún de los inconversos? Fue asesino intelectual, adúltero, mentiroso. ¿Qué no fue? Y viene Dios y lo trata, lo castiga, lo disciplina. Y lo que más le dolía a David era su salvación. Devuélveme el gozo de tu salvación. Espíritu noble me sustente. No dijo, ay, voy a perder el reino. Ay, ¿qué van a decir mis seguidores?
¿Qué van a decir mis followers? No le importaba ni la esposa ni los hijos, le importaba, hermano, su salvación. Porque es la esencia. Si perdemos eso, hermano, lo hemos perdido todo. 50 codos de anchura. Isaías 59:17, mire lo que dice: pues de justicia se vistió como de coraza, y con yelmo de salvación en su cabeza. Tomó ropas de venganza por vestidura, y se cubrió de celo como de manto. Esto le está diciendo el Señor a Noé. Vístete, Noé, despójate del viejo hombre, vístete de justicia, ponte el yelmo de salvación, ropas de venganza, cúbrete con el manto de celo de Dios. Hermano, todas estas cosas no hay en nosotros. Celo de tu casa, la anchura. Si no entendemos, hermano, la anchura, vamos a fracasar. No solo se trata de entrar al arca como un latrais. ¿Cuántos han jugado a latrais alguna vez? Ay, latrais. Y a veces así estamos. Ay, me salvé. Ya me salvé. Soy salvo. Hay más que eso. Dígale a su hermano, hay más que eso. Hermano, porque hay un propósito, no solo alcanzar la salvación, hay que mantenerse en la salvación. Hermano, es un reto grande permanecer en el arca. Si no renovamos el espíritu de nuestra mente cada día, de nuestro entendimiento, si no comprobamos la voluntad de Dios agradable y perfecta a diario, vamos a fracasar. Vivir en el arca con animales. ¿Quién limpia el desecho de los animales? ¿O qué cree? Que Noé estaba sentado en el arca, en una silla, por un año. Estaba trabajando. Olía a león, a rugidos de león. Así que no se queje. El arca olía más feo. ¿Cuántos entienden? Entonces, hermano, tomar la armadura de Dios para pasar la prueba, para pasar la aflicción. Porque ahí en la aflicción se manifiesta el juicio de Dios. En medio de la prueba, hermano, viene la justicia de Dios. ¿Cómo vamos a comprobar la voluntad de Dios si todo nos va bien, si vivimos en una burbuja, si nada nos va a dañar? No es posible, eso no existe. En medio de todas estas adversidades que estamos pasando y que vienen cada día más, vamos a entender, a comprobar la voluntad de Dios agradable y perfecta. ¿Cuántos entienden eso? Debemos tomar la armadura de Dios. Isaías 32:16. Y habitará el juicio en el desierto, y en el campo fértil morará la justicia. Y el efecto de la justicia será paz. ¿Cuántos quieren paz? ¿Cuántos quieren paz? Tiene que haber turbación. Tiene que haber problema para poder experimentar la paz. Sí, está conmigo. Si yo enciendo una luz aquí, no ayuda mucho. ¿Por qué? Porque hay luz. Pero si está oscuridad y enciendo la luz, ahí Dios se glorifica. Entonces, en medio de la prueba y la aflicción, Dios se va a manifestar. El efecto de la justicia será paz. Y la labor de la justicia, reposo y seguridad para siempre. ¿Cuántos quieren reposo y seguridad para siempre? Usted sabe la clave. 50 codos de anchura. La armadura de Dios. Para cuando venga el diluvio, yo pueda flotar y pueda resistir el día malo. Para cuando venga el día del Señor, porque viene el día del Señor. 50, hermano, es muy importante. 50 quiere decir salvación.
es con lo que le entró Abraham al Señor en la oración de Sodoma. ¿Cuántos se acuerdan? El Señor le dijo a Abraham: voy a destruir Sodoma, su clamor ha llegado a mi presencia, he venido a comprobar y si es verdad los voy a eliminar. Y Abraham entra con la salvación. Quizá habrá 50 justos. Ya después se la dejó más barata, pero ni aún así, porque ya era imposible salvar a Sodoma y Gomorra. El hermano, la horca de 50 codos de Amán, ¿cuántos se acuerdan? Cuando llega Amán, el malvado Amán, y le dice: Ser su mujer, ¿para qué te mortificas? ¿Para qué te enredas? Manda a hacer una horca de 50 codos y pídele al rey que te dé la cabeza de Mardoqueo. 50 codos, diga conmigo, 50 codos, que fue la salvación de Mardoqueo. Porque en esa horca Amán fue ahorcado, los hijos de Amán fueron ahorcados, porque lo que planeó el enemigo contra mí, porque lo que planeó el enemigo para destruirme, va a ser mi salvación. Denle un aplauso fuerte al Señor. 50 de anchura. Segunda de Pedro 2:5. Dice: no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, de salvación. Es el fruto de la salvación. Es el fruto, la justicia. Con otras 7 personas trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. 50 codos de anchura. Significa Dios primero. Le repito, significa Dios primero. No mi jefe primero. No mi novio primero. No mi pecado primero. No mi satisfacción primero. No mi conveniencia primero. Primero el Señor. Cuando los discípulos le preguntan al Señor: enséñanos a orar, y Él les enseña a orar. Primero es Dios. Dice: ustedes no hagan vanas repeticiones como hacen los gentiles, que piensan que por su parlatanería serán oídos. No, ustedes no piensen en eso. Ustedes primero piensen en Dios, piensen en la justicia de Dios. 50 codos de anchura. Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Pastor, el sueño americano, mi casita blanca con 2 ventanitas y techito rojo. Primero el reino de Dios y su justicia. Pastor, tal vez es mi último tren que se me va. Ya estoy cuarentón. Ya creo que no la voy a hacer. Primero el reino de Dios y su justicia. Pastor, pero me van a dar la residencia permanente. Primero el reino de Dios y su justicia. Pero yo tengo un ministerio el cual tengo que seguir. Primero el reino de Dios y su justicia. 50 codos de anchura. Y dice esta versión, Dios habla hoy: por lo tanto, pongan toda su atención en el reino de los cielos. Y el hacer lo que es justo ante Dios. Y recibirán también todas las cosas. No quiero entrar a la parte de los 30 codos de altura, porque está muy hermosa y no quiero arruinarla, pero hermano, 30 codos significa estar en pacto con Dios. 30 codos de altura significa sacrificio perfecto. ¿Por cuántas monedas vendieron a Jesús? 30 monedas de plata.
30 años tenía Jesús cuando inició su ministerio. Pero no vamos a entrar ahí. Nos vamos a quedar en los 50 codos de anchura. Pongan toda su atención en el reino de los cielos. No sé quién me está entendiendo. Esto le está diciendo el Señor a Noé. Viene un diluvio y tú vas a hacer un arca con 50 codos de anchura. Está hablando de lo mismo que Jesús dijo de su venida. Como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. 50 codos de anchura. Se está refiriendo a esto precisamente. Se está refiriendo a poner toda nuestra atención en el reino de los cielos. En poner toda nuestra atención en lo que es justo ante Dios. Y Dios se va a encargar de todo lo nuestro. Dios se va a encargar de todo aquello que tenemos necesidad. Incline su cabeza. Esto significa 50 codos de altura. Salvación. Oh, Cristo viene. Cristo viene. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo. Cuando miren que empiezan a suceder todas estas cosas, erguíos vuestros pechos, levanten su cabeza, porque su redención está cerca, porque su salvación está cerca. Y el Señor no retiene su promesa como algunos tienen o la tienen por tardanza, sino que Él es paciente para con nosotros, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el arca tiene que tener 50 codos de anchura. Por eso en esta noche el Señor va a restaurar el gozo de nuestra salvación. El Señor nos va a volver al primer amor, o nos va a ayudar a volver al primer amor. El Señor nos va a ayudar a abrir la puerta a Jesús nuevamente, a cenar con Él y Él con nosotros. 50 codos de anchura. Todo lo que el enemigo planeó para destruirte, Dios lo utiliza para exaltarte por amor a Cristo. 50 codos de altura. La salvación ha llegado. La salvación es de nuestro Dios. Y ellos le han vencido por la sangre del Cordero. La sangre que limpia todo pecado. La sangre que limpia toda iniquidad, toda maldad, toda injusticia. La sangre nos limpia la conciencia para servir al Dios vivo, para adorar al Dios vivo, para postrarnos al Dios vivo, para obedecer al Dios vivo. Oh, porque Satanás, el acusador de nuestras almas, fue lanzado fuera junto con sus demonios. El acusador fue lanzado fuera. Ellos han vencido por la sangre del Cordero, la sangre que limpia, la sangre que quita toda iniquidad, la sangre que deshace todo yugo. Es la sangre de Cristo que nos hace nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. La sangre de Cristo que rompe todo yugo de opresión, todo yugo de esclavitud, toda adicción.
toda adicción en nuestra alma. La sangre de Cristo, 50 codos de anchura. Déjate limpiar por la sangre. Oh, Satanás te acusa, te hace sentir inmundo, te hace sentir que no vales, que no puedes, que no podrás. Pero la sangre de Cristo te limpia. Te hace puro, te hace apto, te hace hijo de Dios. Es la sangre de Cristo que purifica, que santifica, que justifica, porque es su nombre, es su ADN, es su naturaleza, y el Espíritu Santo lo hace real. Hermano, déjate limpiar por la sangre de Cristo. No me lavarás jamás, dijo Pedro a Jesús. Jesús le dijo: si no dejas que te lave, no tienes parte conmigo. Lávame todo, no, solo tus pies, porque se han ensuciado. Pero deja que el Maestro te lave. Vamos a ponernos de pie. Y ellos han vencido por la sangre del Cordero, por la sangre que sana tu identidad en Dios, por la sangre que te hace hijo de Dios. No eres extranjero, no eres arrimado, no eres advenedizo, eres hijo, eres hija de Dios. Por la sangre, no por tus méritos propios, no por lo bueno o malo que eres. Es por la sangre derramada en la cruz. La sangre derramada en la cruz. La sangre derramada en la cruz. La sangre derramada que pudre todo yugo de opresión, toda maldición sobre ti. La sangre que limpia tu conciencia, que limpia tu pensamiento, que limpia tu corazón, para que sirvas, alabes y adores al Dios vivo. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo reciben? También han vencido por el testimonio de la palabra. Cuando Satanás te acusa, te hace sentir sucio, inmundo. Oh, pero esa es la oportunidad que Dios nos da, con que limpiará el joven su camino, con guardar tu palabra. Más que mis enemigos, me hiciste más sabio que mis enemigos por tus mandamientos. Ustedes están limpios por la palabra. Ellos han vencido porque se apoderaron de la palabra, porque creyeron la palabra, porque no creyeron en su condición, en sus circunstancias. Creyeron a la palabra, creyeron a la palabra, creyeron a Dios en su palabra. Se aferraron a ella, se asearon de la promesa, por lo tanto vencieron. Están limpios, están firmes, y también menospreciaron su vida hasta la muerte, como Cristo Jesús, que tomó forma de siervo hasta la muerte. Por eso Dios le exaltó y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Dios lo exaltó hasta lo sumo, y Dios te va a exaltar a ti también. Dios quiere exaltarte, Dios quiere levantar tu cabeza en alto. Pasa la música, por favor. Hermano, vamos a pasar todos aquí enfrente.